Pues bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es jueves 15 de febrero del 2022. Son aproximadamente las 8:05 de la noche. Es el horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 28 del Ágora, en la cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión comenzamos los comentarios sobre los presocráticos que relacionan y anteceden al pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales, que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía hasta el momento es nuestro entusiasmo y continuamos con los comentarios de la lectura Fragmentos presocráticos y vamos a abordar a los pitagóricos, no sin antes Jorge Andujo nos va a compartir el significado para él de la palabra filosofía. Ojito. Bueno, otra vez voy a compartir mi paint que acabo de hacer. También si es Entonces, un paint, ya puedes compartir, ¿no? ok. Mm, Me parece que ya se ve. Jorge Andujo ha iniciado, sí, ahí está. Ok. Eh, pues bueno, primero voy a hacer unos comentarios, ¿no? Que antes de empezar, pues esta es la exposición de la palabra filosofía. Y la verdad es que reflexioné bastante en comentar esto por varias razones, ¿no? O sea, primero, pues no considero que sea del todo atingente al estudio de Pitágoras, que, bueno, los pitagóricos, como vamos a hacer ahorita, pero sí hay un nexo que los conecta, ¿no? Y Ajá. yo creo que además sí es atingente al estudio de la filosofía en general. O ¿Esa sea, palabra que utilices cuál es, Jorge? atingente, Yo no la conozco. Ajá. o sea, que sí va de acorde, pues, o sea, que sí tiene que ver con, Oh, ok, ok. ¿sí? Ahora, lo segundo es que desconozco qué tan veraz sea, ¿verdad? Lo que voy a decirles, pero entiendo que la reflexión pues contiene como una deconstrucción del lenguaje contextualizada a las épocas que pertenece, ¿no? O sea, pues a la antigua Grecia, pues, o más antes, la verdad. Ujú, ujú. Eh, y decidí que sí comentarlo, pues, como menciona siempre al principio de las sesiones, pues nuestro estudio, pues, aunque es serio, no pretende, pues, rigores académicos y, pues, expertise en los temas, ¿verdad? No, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, la otra aclaración es que aunque pocos sean las personas que nos ven y por si acaso, solo de que quisiera aclarar que mucho de lo que expongo aquí es parte, o sea, parte de la influencia de mis clases de preparatoria, ¿no? Como les comenté ahorita antes de iniciar la sesión. Ujú, ujú. Solo por si alguien las ve y dice, ah, no, Jorge, no son sus ideas, o sea, no, no son mis ideas. Ahora, bueno, Ok. em, pues la palabra filosofía la podemos deconstruir en dos partes, ¿no? Que está filo, Ujú, ujú. que viene de filia, ¿no? Lo cual significa amor. Y está Sofía, que es real, o sea, viene de la palabra Sofía. Ay, le puse lo mismo, que significa sabiduría, ¿no? Entonces, aquí me equivoqué, no, esto no va aquí. Pero entonces, es por ello que la caracterización más común y aceptada de la filosofía, Ujú, ujú, y más históricamente aceptada, es el amor a la sabiduría, ¿no? Pero ujú. aquí lo interesante es qué tipo de amor, o sea, qué tipo de amor es file. Porque los griegos diferenciaban entre tres tipos de amor. Es El correcto. eros, Ahora que estamos en el mes del amor, cabe mucho el eros, el filial y el ágape, ¿no? Muy bien. exacto. Entonces, digamos que el eros pues tiene que ver con lo corporal, ¿no? Con la apariencia, con el amor que suscita el cuerpo, pues en tanto físico, ¿no? No en tanto como personalidad y así. Y pues también se asocia con toda esta onda de Cupido, con el amor romántico, tiene que ver con lo impulsivo, con lo que uno no puede controlar, con el deseo, ¿no? El amor de los cuerpos, por así decirlo. El ágape, pues, no voy a decir la fila al final porque pues es más, es lo que venimos, es lo que es más atingente, pues. El ágape es el amor al prójimo y el amor que Dios tiene a sus criaturas, Ok, ok. ¿verdad? Que digamos que como Él es el Dios el amor de Dios, pues es el amor perfecto, ¿no? Y pues aquí la verdad no tengo más profundización de este tipo de amor, pero me parece interesante como esta caracterización griega, ¿no? Y el que nos trae aquí es el amor filial,
que tiene que ver con la amistad, ¿no? Pero tiene varios niveles, que es el amor de la familia, ¿no? El amor que se le tiene al padre, a la madre, a los hermanos, y el Ujú. amor del amigo, ¿no? El amor que se le tiene a los amigos, pero a los amigos cercanos, o sea, los que se cuentan como la frase común con los dedos de las manos. Em, Ahora, obviamente, aquí la distinción es porque en teoría no se puede pasar de un amor al otro, ni, no se debería, pues hay como un tabú ahí en que no debería pasarse de ningún tipo de amor al otro, ¿no? Ni que hay combinación ni nada de eso. Entonces, digamos que creo que aquí los griegos eran como más Son estrictos en ese excluyentes, sentido. ¿no? Ajá, excluyentes. Entonces, entonces, en realidad, ¿qué significa el filosofía? Sí es el amor, pero el querer ser amigo de la sabiduría, ¿no? Y esto tiene que ver también, bueno, no sé si aquí muchos los conozcan, me imagino que Jorge sí, con lo de, con la frase de Sócrates, ¿no? De que nadie es sabio. ¿Y por qué es importante esto? Porque al parecer, bueno, sí ya dije que, bueno, creo que sí dije, pero que Pitágoras fue el primero en usar la palabra filosofía, al parecer. Entonces, no es que uno se considere sabio por tenerle amor a la sabiduría, sino uno por querer ser amigo de la sabiduría, como que la está buscando, ¿no? Sí, sí, En todo sí. momento. Entonces, la filosofía tiene que ver con esta búsqueda como al parecer interminable, ¿no? Con, por el conocimiento. Y ya eso era lo que quería comentar. Fíjate que yo nada más quiero hacer una, salvo que me falle la memoria, porque no venía preparado para ello. El amor agape, yo entiendo que es el amor que se tiene basado en una conciencia moral y es más grande que ese amor religioso. Pero nada más, salvo hay que corroborar eso, es lo que recuerdo. Nada más sería esa anotación que me gustaría hacerte. Sí, Ah, ok, ok, ok. Sí, habría que corroborarlo para... sí, yo lo entendía así, que era un amor basado en una conciencia moral o de valores, ¿no? Muy bien. Y estaba viendo si lo tenía por acá, pero no lo tengo. Mm, Pues no. Pues siguiendo muchas gracias, Jorge, eres muy amable. Creo que al rato va a hacer un comentario y tú vas a estar parte de, como que ya traes ese pensamiento del punto que voy a decir más adelante. En algún momento lo voy a comentar. Hoy vamos a estar viendo los pitagóricos después de verla, como bien lo dijo Jorge, que Pitágoras se le atribuye la palabra filosofía en su uso por primera vez. Y bueno, no sé si alguien quiere comenzar a hacer sus primeras anotaciones y compartirlas. Yo traigo un par de puntos, pero no me gustaría iniciar. Luego me pico y ya no los quiero ni dejar de hablar. Solamente para concretar, ágape vendría siendo como, por así decirlo, el amor hacia la virtud, ¿no? Ajá, sí, 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 exacto. Sí, Ok, perfecto. por ahí va, por ahí va, por ahí va, más o menos. Bueno, aquí hay dos formas de abordar ¿cómo se llama? A Pitágoras. La primera es el personaje histórico y ya después es los pensamientos que se le atribuyen o se le consignan a Pitágoras. Y bueno, yo voy a comenzar desde el punto de vista del personaje histórico, que finalmente hay diversos fuentes. El primero pues es el Diógenes. El segundo es Hesíodo, de los que hablan desde un punto de vista histórico, de los principales. Hay otros más, pero ellos son los que más hablan de Pitágoras. Creo que hay otro filósofo que tiene hasta una biografía de Pitágoras, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Y bueno, pues de él se dice
que fue contemporáneo de Tales, de Mileto, de Anaximandro y Anaxímenes. Y fíjate que según los cálculos que se han hecho y que más o menos son aceptables, se entiende que tenía 21 años menos que Tales y 2 años menos que Anaximandro. Entonces, prácticamente se conocieron. De hecho, en uno de los viajes que hizo Pitágoras, me fue a conocer a Tales de Mileto, obviamente a su tierra, y cuando empezó a viajar y después pasó a Fenicia, después pasó a Egipto. Entonces ahí lo conoció, eran contemporáneos. Y aparte, Anaxímenes tenía entre 20 y 25 años menos que él, entonces prácticamente disfrutaban de la misma de la misma cultura. Aquí en la sesión anterior o yo hice el comentario acerca de que se había dividido, o más bien lo que yo entendí, que Hegel en su libro de lecciones sobre historia de la filosofía había dividido el pensamiento filosófico con dos orientaciones, la oriental y la occidental, de tal forma que Pitágoras, en ese sentido, lo considera Hegel con esa oriental, más bien ya no es tanto, ya no pertenece a la zona del Asia Menor o Anatolia, que así también se le llama a esa parte, sino que él ya es una combinación de ese pensamiento oriental con una tendencia occidental. La oriental tiene que ver más con aquello que según más adelante seguramente lo vamos a comentar, heredó o aprendió en un viaje que fue a Egipto y de sus sacerdotes. Entonces ahí se ve la influencia oriental, que tiene que ver mucho con el miticismo y con los ritos iniciáticos hacia ciertas actividades, y la parte occidental, según entiendo yo, consiste más que todo en la abstracción de sus ideas, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería uno de los puntos. También voy a continuar con el Pitágoras histórico. Él nació en Samos y ya mencioné que pertenecía a esta región de Anatolia, que también se conoce como Asia Menor. Y fíjate, aquí hay una nota que me pareció bastante contundente e inclusive determinante para el desarrollo del pensamiento, no solamente filosófico, sino de todo. Samos vivía bajo el liderazgo, dirección, o regía Polícrates. Entonces, vamos a llamar señor regente, hizo que la ciudad, Samos, cobrara mucha o se hiciera mucha riqueza. Entonces, al generar mucha riqueza, floreció mucho en la cultura y en las artes y después, por tanto, en el pensamiento, ¿no? Entonces, es otro de los puntos. Aquí ya había mencionado que conoció a Tales y viajó a Fenicia y Egipto y obtuvo esa enseñanza de los sacerdotes egipcios y de las ideas que siento que dieron origen a esa influencia oriental de la que había comentado hace rato, tenía que ver con que en esa época los hombres se dispersaban mucho en sus actividades. Entonces el hombre estaba ocupado. De hecho, cuando leímos a Milán Kundera dijo, estaba criticando una sociedad que quería estar ocupada. Entonces, esa misma idea la veo aquí con Hegel, donde él también dice que en el tiempo de Pitágoras, las personas estaban inmersas en todo aquello que las dispersaba, en todas esas actividades que las dispersaba, y de lo que aprendió de estos sacerdotes, una de las ideas fue esa conciencia de lo sensible, que finalmente acabó en la purificación y santificación de su cuerpo. Es decir, lo relevante es que adquirió la idea en lo tocante a la realización de la conciencia moral del hombre. O sea, hacerse conciencia de sí mismo, es decir, el individuo debía mirar principalmente hacia sí mismo para llegar a ser interior y exteriormente un hombre digno. Aquí obviamente estamos hablando de Hegel, y ya le gustaba mucho ensalzar la virtud, y en este caso un hombre digno, pues obviamente un hombre virtuoso desde el punto de vista aristotélico, y plasmarse en realidad como una obra moral de arte. Y esto lo conecto con aquel florecimiento que había tenido la
la Samos dentro de la cultura y las artes, ¿no? Entonces digo, bueno, la obra del hombre debería de manifestarse a través de su obra, que es esa obra moral del arte de sí mismo, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios de Pitágoras histórico. Ahora sí. Sí, ahorita que comentas de como esas diferentes versiones de Pitágoras, yo primero comento la visión que yo tenía, ¿no? O sea, entonces de leer esto, y era como, yo me lo imaginaba como un matemático, así tal cual. Ajá, sí, Más sí. que filósofo, yo me lo imaginaba como un matemático. O sea, obviamente por el teorema de Pitágoras, que todos vemos me parece que es en la secundaria, ¿no? Ya Ajá. sabemos en la lectura que pues, el teorema de Pitágoras pues, ya existía, ya estaba esbozado en unos papiros de Hammurabi, Moravia. Egipto. Ajá. Entonces, en su visita, pues seguramente ahí, pues literalmente lo agarró de ahí, ¿no? Y tal vez lo profundizó, pero pues es un trabajo que ya estaba hecho, ¿no? Luego también, como parte de la introducción, pues no hay casi nada de información, o sea, de primera mano de Pitágoras, y todo lo que se tiene hasta ahorita es información de sus estudiantes, principalmente de Filolao, y que fue el que después, por ejemplo, lo escuchando un video ahí de Ernesto Castro, dice que hay muchos filósofos que ya discuten que en lugar de ser como una filosofía de Pitágoras, debería ser de Filolao, que fue el que más profundizó y hizo el pensamiento más racional, no tanto mítico, que es algo que, por ejemplo, cuando yo estuve en la lectura sí me di cuenta un poco de los pitagóricos, que yo me esperaba, o sea, como que de repente su pensamiento matemático lógico lo llevaron tanto que empezó a ser mítico, ¿no? Eso es lo que noté un poco, y si quieren lo profundizamos más adelante. Ujú. Esa como un lado, ¿no? La primera impresión que yo tenía aquí de este Pitágoras. Pitágoras. Luego también, bueno, también sabemos que, bueno, la información que existe es de sus estudiantes y de, pues, Aristóteles, Platón, de varios que mencionaban y que sabían cosas de él, ¿no? Que seguramente a ellos sí les tocó tener sus textos y entonces sí los citaban, ¿no? Y es la información que tenemos. Y entre toda esa información, pues, se hacen supuestas pues entendimientos de lo que ellos más o menos creían o entendían. O sea, no podemos como tener a ciencia cierta lo que en realidad Pitágoras en su momento creía, ¿no? Por esta pérdida de información, pero pues más o menos tenemos una noción de lo que se pensaba. Como visión general, a lo mejor, bueno, no sé si me voy a adelantar en esto, pero bueno, Sí, ya y como regresamos, no pasa nada. Ajá. sí, no, sí lo doy. Como visión general, los pitagóricos, ellos tenían una concepción del universo, que era el cosmos, El cosmos. que el cosmos se componía de dos factores. Ellos tenían una visión dualista del universo, que esta visión se le atribuye o se piensa que vino de los hindús, sí, ¿no? De los hindús. Justo tengo apuntado el dato para no mentirles. Eh, sí, donde... con Zaratustra, perdón. Sí, él tuvo, bueno, se sabe que tuvo un contacto con Zoroastro, ¿no? Que también conocido como Zaratustra, que él... Pero Zaratustra no es el nombre de Nietzsche, nada más ahí. Sí, ya lo investigué ¿Es el y mismo? lo tomé de ahí. Es que Zoroastro tenía muchos nombres. O sea, Ok. era conocido de muchas maneras. Entre uno de sus nombres era Zaratustra. Oh, vaya, mira, Eh, qué interesante. es como que era digamos, en ese momento mago de los babilonios. Babilonia. Entonces, pues ahí ellos tenían una concepción dualista del universo, el bien y el mal, tal cual, lo catalogan así,
profundizar en esos, pero regresando a los pitagóricos, entonces ellos decían, tenemos el universo, que ellos decían que era el cosmos, y tenemos esta visión dualista, que era, ellos decían, el límite, ellos lo consideran como el límite y lo ilimitado, en donde ponían el límite como lo bueno y lo ilimitado como lo malo. O sea, diciendo, y también se podría interpretar, no es lo que dice en el texto, pero se podría interpretar como el límite como orden y lo ilimitado como el caos, diciéndolo de esa manera, en donde ellos creían que el límite ponía, literal, bueno, es como tal vez es una anécdota, una metáfora, pero ellos decían que el límite pone una semilla en lo limitado, que es lo femenino, y gracias a eso se completa, ¿no? Se completa y se hace el equilibrio, ¿no? O, no, la palabra exacta es la armonía. La armonía, la conciliación. Entre lo ilimitado y lo limitado se lograba la conciliación. Entonces, nosotros, ¿cómo podíamos? O ellos, ¿cómo podían llegar a esa conciliación? Ellos creían en otra parte, que era ya de la persona, que era la contemplación, que para ellos era la teoría. La teoría que es la contemplación. Entonces, ellos decían que por medio de la contemplación, tú podías llegar a esa armonía, que era la conciliación entre los dos elementos. ¿Y cómo se relacionaba esto con el cosmos o con el universo? Porque ellos también fueron los primeros en introducir. No, eso lo voy a quitar. Me retracto, eso es lo que voy a introducir. Y más bien, ellos creían que había un alma universal, un alma en conjunto de todos, y que todos éramos parte como de eso, y que nosotros éramos como una pequeña pieza, una chispita de esa alma universal. Y fíjate que ellos no le daban tanta importancia al cuerpo, más bien al alma. Entonces ellos decían, para que nosotros podamos alcanzar ese conocimiento superior, ese conocimiento universal, nosotros tenemos que hacerlo por medio de la teoría y establecer un orden entre una armonía entre lo limitado y lo ilimitado. Entonces, así es como tú podrías obtener ese, y a mí me parece una idea bonita en ese sentido, o sea, viéndolo así, de que, porque te incitan al conocimiento, te incitan a la investigación, al estudio, al cultivo personal, para que seas un ser más elevado, ¿no? Por esa manera. Después, igual lo voy a hablar muy generalmente, ellos tenían una concepción como, digamos, reducían todo el universo, todo a los números, y creían que los números podían, o sea, que toda la naturaleza, que todo el mundo se podía explicar a través de los números. O sea, no voy a profundizar en eso, a través de los números, pero tanto así de que ellos pensaban que, por ejemplo, ideas abstractas, como los ejemplifica en el libro, que es como la justicia, por ejemplo, podía ser representada con números, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita en nuestros tiempos, nosotros podemos decir, bueno, un robot sí te puede juzgar, ¿no? Un robot te puede despedir su trabajo, pero bueno, sabemos las consecuencias que tiene, ¿no? Pero bueno, ellos lo decían en otro sentido, en un modo más abstracto, como en el mundo de las ideas, porque ellos creían que los números tenían formas y que los números podían crear geometrías. O sea, ellos no sabían en ese momento, o más bien tuvieron la confusión, ellos no separaban literal los números de las geometrías. O sea, ellos no concibían esa separación porque pensaban que era la misma cosa. Creo que hasta ahí terminó ese comentario. Ok. ¿Tú, Jorge, Mauricio, quieren añadir algo? Yo creo que te iba a preguntar otra vez de algo que hiciste en el comentario, pero al principio, de que hay dos formas de abordar a Pitágoras Sí. como personaje histórico y como... Sí, a partir de su filosofía, de sus ideas. Ok. Sí, entonces yo iba a decir que la filosofía de Pitágoras se puede también abordar en una doble vertiente, ¿no? Como la místico-religiosa y como la matemático-científica, que es Sí, la correcto. que ha abordado más. Bueno, en realidad ya Arturo tocó Los las temas. dos que... Ajá. Ajá, sí. Yo creo que lo podremos. Entonces... Sí, totalmente. Entonces, por lo que, bueno, a mí en realidad a lo mejor aquí me contraigo con mi primera, con lo de Anaxímenes y Anaximandro, pero a mí lo que más me interesó de Pitágoras o de los pitagóricos es su visión místico-religiosa, ¿no? Porque
Pues, o sea, que el eje central como, que sea como la transmigración de las almas, ¿no? Y como, pues como dice Arturo, esto del... ¿Mande? Dale, yo estoy musitando en voz alta. Ah, sí, sí, sí. Y esto como que dice del parentesco entre todos los seres vivos, ¿no? Porque todos somos como partículas de lo mismo, ¿no? De la misma alma, por así decirlo. Fíjate Entonces, que, dime. no, perdón, adelante. Es que pensé que Termina habías y ahorita terminado. replicamos. Es más, levantamos las Sí. manos. A mí tenemos que escuchar a Mauricio. Ajá, después de ti, Jorge. Ok, que no, que, o sea, que las almas pues son entidades inmortales, ¿no? Pues que se ven obligadas como a permanecer en cuerpos reencarnándose, Ujú. pero que esto es sucesivo hasta como superar el proceso gracias a la purificación, ¿no? Que ahí lo ponen como que es la catarsis Sí, y que culmina pues en el regreso del alma pues a su lugar de origen, que eso también se me hace como interesante. Y, Aparte, sí, también. y que para ello pues era necesario observar numerosas reglas de purificación y por eso eran como las supuestas reglas que se tenían bueno, yo le digo secta, yo la considero secta, en la secta, ¿no? Como sí. la supuesta abstinencia de la carne, como algunas normas y rituales. Esperen que me estoy volviendo a llamar a alguien. Sí, sí, ya están tocando un montón de puntos que quiero discutir. ¿Ya terminaste, mi George? Sí, sí, sí. Más, Mauricio, si tienes algo que añadir. A mí me llama justamente la pues, atención de cómo tal vez es, no sé, pienso que es un poquito como rebuscar, pero las implicaciones que le daban justamente a todos estos números, por ejemplo, ya sea pues, esto de que los números representaban, por así decirlo, ciertos puntos en el espacio, lo cual podía llevar a constelaciones, por ejemplo, el 1 que se representaba como un punto, o el 3 en una pirámide, ya que hay pues uno arriba y dos abajo y así. O otras cosas, se me viene a la mente también como en los números cuadrados, me parece, que decía que representaban lo que viene siendo la justicia, porque podían dividirse todos en pues factores iguales, ¿no? Lo que llevaría a una repartición equitativa. Uno a uno. O sea, se hace un tanto, por así decirlo, rebuscado. Sin embargo, pues algo que sí acepto o sí tengo en cuenta es que pues la matemática pues sí, en efecto no miente, un 10 pues es un 10, es algo que es pues realidad prácticamente en todos lados, ¿no? Lo que sí como que me hace ruido es justamente esa, como que es eso de quererlo acomodar en todos lados, ¿sabes? O sea, siento que sí todo tiene justificación matemática, pero hay algunas cosas muy rebuscadas, como eso de los números cuadrados. Ok. Lo sentí como esos, ya es que de repente hay gente, no sé, no sé si es el 23 o el 21, esa gente que hay una tipo secta que cree en eso, ¿no? Que hay un número, no me acuerdo si es el 23 o el 24, un número de veintitantos, que el 23, digamos que es 23, el 23 está en todo, y ellos buscan el 23 en Una todo. película que se llama El número 23, ¿no? Con un No, no, actor no, no, no cómico. sé. No me acuerdo cómo se llama el de la máscara. ¿Cómo se llama ese actor? Jim Carrey. Ándale, él hizo una película justamente que se llama El número 23. Ah, pues imagínate, pues Ajá. siento que un poco cuando estaba leyendo a estos güeyes, perdón, Los a pitagóricos. teóricos, dije, no manches, se me hace que estos güeyes sí se clavaron tanto que estaban así de que querían a fuerzas que todo tuviera relación, y pues sí fue lo que pasó en un cierto punto, que a fuerzas querían que todo cabiera dentro de su filosofía y explicarse el mundo a través de su filosofía y de su pensamiento, ¿no? O sea, sí, con eso del número 10, ¿no? Por ejemplo, en ese momento eran conocidos eran 8 planetas conocidos, bueno, más la Tierra, y ellos inventaron la La antitierra para que antitierra. fueran, para que fueran 10 nomás. O sea, ya Ajá. tenemos, o sea, se Adaptar empezaron a la a... realidad sus ideas, ¿no? Que es una de las críticas que se hace. Pero bueno, por ejemplo, el concepto que hace rato que mencionaba Jorge Andujo del, del alma, ¿no? Esa idea me parece muy buena idea. De hecho, yo cuando estaba niño, o sea, Ah, porque me recordó cuando estaba leyendo.
Cuando yo estaba niño, yo sí creía eso, pero según yo, nadie me lo había dicho, o tal vez soy una película, no sé. Pero yo me imaginaba o yo creía que cuando te morías, tu alma se iba y tú podías reencarnar en otra cosa. O sea, tal, pero no, así en un humano, en una planta, en lo que sea, ¿no? O sea, eso te tocaba. Y se me hizo bien curioso que ellos tenían eso, ¿no? Yo seguramente lo vi en alguna película o algo así, pero bueno, esa idea de que todos, ¿cómo usan la palabra? Todos somos coetáneos, o sea, que todos como que como semejantes, Somos pues te terrestres. hace pensar en eso, ¿no? De que si de repente una persona está golpeando un perro, pues no le pegues, porque puede ser tu abuelo, ¿no? O sea, puede ser mi abuelito que falleció y reencarnó en un perro, ¿no? En, y esa idea de que el alma que transmigra es de los... ¿Ustedes saben de los hindús? Es que ahorita aquí lo tenía. Sí, sí, viene La India, ¿no? sí, de la India, ese. De la India, pero ellos la concebían diferente. Ellos le metían el factor moral, que era dependiendo qué tan bien te hayas portado en esta vida, para la próxima te tocaba, si te portabas mal, te tocaba reencarnar en un gusano. Si te portabas bien, te tocaba reencarnar en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, está la referencia esta de Aquiles. Ahora que cuando él falleció, él decía, prefiero ser un obrero, no por si era obrero carpintero vivo, a ser el rey de los muertos, ¿no? Como suponiendo que Homero ya concebía que esa reencarnación tenía que ver con pues implicaba una moralidad, ¿no? ¿Qué tan bien viviste? Eso quiere decir que para tu próxima vida vas a reencarnar mejor, por así decirlo, ¿no? Mejor o peor, depende de cómo te lo portaste en esta vida. Para los pitagóricos no existía eso. Era un ciclo que no introducían valores morales a esa dinámica de reencarnar. Ok. Ahora sí, si me permiten, me va. Por favor. Hablando de las vertientes que mencionó Jorge Andujo, había dos, vamos a llamarlo, tipo de discípulos. Los primeros acusmáticos y los segundos los matemáticos. Entonces, los acusmáticos son aquellos que obviamente ya lo dijiste tú, que se basan más en la contemplación y que concebían esa búsqueda de la verdad. Ahí es donde utilizaron la palabra filosofía, ¿no? Aquí el autor, yo entiendo que la quiso traducir como esa búsqueda de la verdad, y tenían una concepción del cosmos, y la palabra cosmos, pero complementando lo que dice, sí, armónico, pero además ordenado. Y creo que cosmos tiene más que ver en su etimología con orden que con armonía. Y aquí yo creo que lo importante que voy a conectar ahorita con el alma, con la búsqueda de la purificación, que a eso le llamaban la catarsis, por medio de la música. Fíjate, la purificación aquí, ese término también es bien interesante. Y bueno, aquí tengo otras anotaciones, pero me voy a ir al tema del alma, porque si no se me va, ese es un tema muy complejo que hice elaborar y a ver si me sale, ¿no? Entonces, voy a intentarlo. Fíjate, aquí ya no noté si fue Hegel o fue Bernabé, pero dice lo siguiente: el alma es, por tanto, una chispa, es Bernabé, del alma divina universal contaminada en su asociación con la materia corporal. Es lo que dice. Y ve aquí lo que ya está planteando Pitágoras, obviamente con más fragmentos o más noticias de él a través de sus seguidores. Es un arma que sigue viva, ¿no? Un arma que después de muerto, un alma inmortal, ese es el término correcto. Sin embargo, nada más quiero añadir que esta idea ya la traía Homero. En la Ilíada, hace un tiempo ya habíamos anotado acerca en los comentarios de qué entendía Homero por el alma, de qué entendían los griegos de la Ilíada por el alma. Y bueno, lo que yo, bueno, entre algunas referencias tomé una de ellas que me pareció algo muy ad hoc a lo que estamos haciendo. Lo hace
precisamente en el canto 14, donde violan los juramentos. Habían hecho un par de juramentos para no dañarse, junto con Menelao, ahí cuando se planteó un duelo. Y obviamente estaba Hera y Atenea, que estaban del lado de los danaos, y Zeus, que estaba del lado de los troyanos. Entonces hacen que ellos rompan los juramentos. Y fíjate lo que dice Zeus. Ajá, esto lo dice de alguna u otra forma. Dice, Atenea y Hera coaccionan a Zeus para que, tras romper los juramentos de los que hablé entre Menelao y los troyanos, Troya sea azotada y a esto responde Zeus de la siguiente forma: cuando yo tenga vehemente o la inclinación de destruir alguna ciudad, puntos suspensivos, no retardes mi cólera. Eso le decía a esta Hera, porque digo, sabes que te voy a complacer esto, pero si algún día yo quiero destruir alguna ciudad, no retardes mi cólera y déjame obrar, ya que esta, hablando de la batalla que ganarán los danaos, te la cedo espontáneamente, de momento, ¿no? Aunque contra mis impulsos de mi alma, aunque en contra de los impulsos de mi alma. Entonces, este es uno de los ejemplos, pero lo que quiero destacar para no abordar mucho a la Ilíada, lo que quiero destacar aquí es que Homero ya decía, o más bien tenía el punto de vista del significado del alma, o lo que se puede extraer del significado de alma, que es algo que es diferente al cuerpo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con las emociones. Esa es una de las concepciones de Homero que yo entiendo. La otra, que se refiere al cuerpo mismo, y otra que es la que yo quiero destacar aquí, ya cambiando ahí de la Ilíada, nos vamos a la Odisea, del alma como algo que nos pertenece, que es inmutable. Cuando Odiseo baja a ver a Tiresias y dice, las almas de los muertos se acercaron a Odiseo para preguntarle y tratar de beber la sangre cuando empezó a hacer el rito que bien platicamos en ese momento. Entonces, fíjate, aquí Homero ya tiene esa concepción de algo que le llama alma, que se conserva incluso después de la muerte. Obviamente la diferencia entre Pitágoras, que Pitágoras ya realizó una teoría acerca de esa inmortalidad, pero yo lo que quiero destacar que ya estos poetas habían planteado esas ideas, las hayan puesto por escrito, que iban a ser trascendentes, y en ese momento cuando estábamos buscando el significado del alma, pues aquí ya viene el primer punto de conexión. Entonces, había esa idea no estructurada de que el alma se conservaba incluso después de la muerte, es decir, un alma inmortal, y aquí de alguna u otra forma la retoma Pitágoras, ¿no? Ya sea directamente de Homero o de un pensamiento oriental que corresponde a la India y a Egipto, ¿no? Entonces, ese es el argumento que quise dar acerca del alma. No sé qué les parezca, si queramos andar ahí o pasamos al siguiente punto. Sí, está muy interesante eso, porque de hecho estaba pensando yo que inclusive esa idea como de teorizar al alma como algo, digamos, inmortal y que transmuta de cuerpo a cuerpo, ¿no? Siento que, bueno, creo que es también para estar concorde como, bueno, ¿cómo se dice? Coherentes a una idea como de un universo, digamos, del todo, ¿no? O sea, Ajá, como esta idea parménica de que todo es, digamos, que no hay cambio entre el todo y la nada, por así decirlo, ajá, ¿no? ajá. Entonces, digamos que si otra concepción del alma que no sea la pitagórica, por ejemplo, de que el alma, pues ya mueres, tu alma va y, ¿no? Y ya ahí quedó. Esa, digamos que, bueno, desde mi punto de vista, siento que ahí habría como una no concordancia con esa lógica del todo y la nada, ¿no? Porque entonces, ¿a dónde va tu alma? O qué pasa con tu alma, ¿no? O sea, De hecho, el alma es inmortal y es inmutable, ¿no? Ella estaría más acorde con el pensamiento parménico y el pensamiento pitagórico, ¿no? Porque así eso es es. inmutable. O sea, después de ti que sigue, pues el alma se sigue conservando esa esencia. Ajá, y acuérdate que la palabra esencia la definimos la vez pasada, o bueno, yo di
definición de la RAE que decía aquello que no cambia y que permanece. Entonces, la esencia de nosotros, aquello que es inmutable, que permanece, pues se entendía como el alma, que es la idea en Homero que observé, y ahora que retoma este Pitágoras o sus discípulos, ¿no? Yo lo veo como que diferente en la A construcción ver, de... platícanos, de eso se trata, ¿no? De contrastar ideas. No, o sea, dentro del ciclo es como que muy similar, pero em, el alma es como un pedacito del alma universal y se contamina por el cuerpo, Ok, por la sí. materia. Sí, ya te Diferente. está, sí, Y ya luego te. cuando morimos, o sea, nosotros somos como que una cosita que intercede en el alma y después desaparecemos y nos borramos y nuestra existencia y nuestro ser, nuestros pensamientos se borran y ya no hay nada. Sí. Y eso vuelve a reencarnar y le toca a otra cosa, a otro ser vivo, para ser más específico, ya sea una planta, ya sea un perro, ya sea lo que sea, le toca usar esa alma, que ya no tiene nada de lo nuestro. Porque ellos no tenían esa idea de los hindús, que era como esa cosa moral en donde esa alma sí conservaba y, bueno, no es cierto. Es Ya que, me ¿sabes retracto. qué? Yo sí Eh, creo que sí la tenían porque una de sus doctrinas y a lo que le llamé catarsis, ellos tendían a buscar la purificación del alma. Ajá, ellos, su tendencia es esa búsqueda de cómo purificar su alma y ya cuando vemos a Bernabé que nos presenta los fragmentos y noticias, son noticias, no son fragmentos, son noticias acerca de Pitágoras, hay una línea donde te dice cómo empezar a purificar tu alma, ¿no? Yo sí pues a la lo vería mejor. así. Pero no, sí reencarnaba. Sí, porque hay eh, o sea, esa idea de no dañar a otro ser vivo porque pensaban que eso podría ser un amigo, un conocido. El Entonces, alma sí inmortal. creía que esa alma, o el alma de ese ser reencarnaba. Aunque no se podría saber de quién era esa alma, ¿no? Ni cuándo inició, o sea, ni por qué. O sea, mi alma no es mi alma si haya reencarnado, ¿no? Millones y millones de veces a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, a lo mejor no es tampoco mía. Pero bueno, gracias a esa idea, pues está ese, como decía Jorge, ese respeto, ¿no? Hasta las plantas, los seres vivos y, bueno, se sabe que eran vegetarianos. Eran, bueno, como que dizque vegetarianos porque sí comían algunos animales, pero no de No todos, todos. ¿no? Ujú. Fíjate, utilizaste la Entonces, palabra reencarnar. Ah, perdón, pensé que ya habías terminado. Dale. mm, no, continúa tú, yo ya, no. Bueno, ¿Alguien quiere añadir algo? Porque yo luego me gusta ahí comentar, pero igual Jorge, Mauricio, antes de que, bueno, utilizaste la palabra reencarnar y en particular esa palabra me hizo recordar a la reencarnación de Jesucristo. Ujú, Y bueno, ¿y por qué hablo de Jesucristo? Según Hegel, ahorita pues en el capítulo de los Pitágoras que están en el libro que comenté la semana anterior, hace la siguiente declaración. La vida de Pitágoras se presenta ante nosotros en la historia a través de representaciones de los primeros siglos posteriores al nacimiento de Cristo. Más o menos en el mismo estilo en que se relataba o se relata la vida del propio Jesucristo sobre el terreno de la realidad vulgar y no en una atmósfera poética, como una mezcla de muchas fábulas maravillosas y llenas de aventuras, como una trama híbrida de representaciones existenciales, orientales y occidentales. Entonces, fíjate que aquí cuando hablas acerca, y por eso puse la imagen en Discord, que ya también compartí la película número 23, donde sale el comediante que mencionaste, Jim Carrey, o Harry, no me acuerdo cómo se llama. ujú. Precisamente Pitágoras es muy equivalente a la vida de Jesucristo,
porque él, a diferencia de todos los, de todos los pensadores de nota, como de los que ya vimos, los jonios, los filósofos jonios, él sí instauró un tipo de secta que bien lo recalcó Jorge Andujo, y precisamente lo trataban como a un mesías, ¿no? Precisamente lo trataban como un mesías. Y bueno, y hay un paralelo mucho con la religión, ¿no? Ajá, entonces era un mesías, él creía en la reencarnación y le creía, ¿no? Según a lo que acabas de mencionar. Por eso hice esta anotación y la quise sacar en este momento, dado que utilizaste esa palabra. Luego, bueno, creo que otra también importante de su pues, cosmogonía era que ellos creían que ya todo estaba hecho, ¿no? O sea, que ya todo estaba terminado. O sea, nada nuevo existía. O sea, que ya todo estaba y nada era nuevo, pues. Y fíjate cómo yo siento que sí trajeron mucho pensamiento oriental, porque esa frase de que no hay nada nuevo bajo el sol es de Salomón el Sabio, obviamente de la Biblia, y le antecede mucho a Pitágoras, ¿no? O sea, esa frase, digo, no me sé el Salmos porque creo que está en los Salmos o en los Proverbios, donde él dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y por ejemplo, ahí, bueno, ya después, no me acuerdo si fue Parménides o Heráclito, que es el que igual tenía la teoría de la nueva generación, ¿no? Que no, pues no había nada nuevo, ¿no? Ya todo lo que existía ya existe y nada nuevo va a existir, ¿no? Pero, Anaxímenes, ¿no? Anaximandro. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Ahí creo que tú tienes más experiencia con Anaximandro, creo que fue uno de tus favoritos. Me parece que, como dice Arturo, más bien es de Parménides, ¿no? ¿Parménides? más adelante. Sí, más adelante. más adelante. Pero igual Pero, creo que también ahí Anaximandro tenía esas mismas ideas. Ok. pero bueno, es algo que ahorita lo menciono porque seguramente más adelante lo vamos a retomar y nos va a servir ahí como que un punto de partida, ¿no? Que ya sabemos que ellos tenían esta manera de pensar y que lo tomaron bueno, esto sí, no quiero aquí mentir, pero tú dijiste, ¿de dónde? De los asiáticos, pero bueno, es que... Orientales, sí, la parte oriental que pertenece a Babilonia, Egipto, pues Turquía, ¿no? Anatolia, toda esa parte para allá. Ajá. Y cuando estaba pensando en, bueno, ¿por qué ellos creían eso? Así de, o por qué no les convenía de cierta manera que cosas nuevas surgieran. No sé si de repente en su explicación del universo, como si todo ya estaba hecho, ¿no? O sea, y fríamente calculado con esta idea que tenían de los números, pues a lo mejor ellos decían, pues no, sí, es que ya todo está hecho perfectamente y todo está ya, esa es mi idea, ¿no? Ya está adecuado y ya nomás tenemos que descubrirlo, pero ya está todo programado, digamos, y el cosmos funciona de esta manera, la Tierra funciona de esta manera, todo acude hacia los números, entonces no existe algo más allá de eso. No se va a poder crear nada de eso. De repente cuando estaba leyéndolos también como que me recordó a estas imágenes que luego ponen en internet, que a todo le quieren meter la sección áurea, ¿no? Está una foto de una flor, una sección áurea. Una foto de un cuadro, una sección áurea. O sea, y ya estás después memes de eso, ¿no? Porque a todo le meten sección áurea. Es como que hacer todo hacia los números, ¿no? Sí, fíjate, hace rato Mauricio hizo la anotación y voy a retomar su pensamiento porque es bien importante aprofundar en ese aspecto. Y esto lo dice Bernabé en su introducción, no están en las noticias. Dice, su idea de que los números podrían representar también entidades abstractas como la justicia. Aquí es bien importante distinguir la entidad abstracta, que es la justicia, con el índice o con el número, que finalmente el número puede ser un índice, si está ordenado, y ordenado significa que esté uno a uno con los números naturales. Aquí lo que dice es,
y mi anotación, es fácil confundirse o confundir estos términos entre asignar un índice a una entidad abstracta, como la justicia u otra, con la misma entidad. Por ejemplo, existe una serie llamada en Netflix, El índice de la maldad, más o menos por ahí va el nombre, y se habla de que, y se habla de personas que son malvadas y qué tan malvados son. Entonces se te dice, bueno, si ha hecho esto, tiene el índice de maldad es esta, ¿no? Pero no definen qué es la maldad, que son cosas bien diferentes. Entonces, ese pensamiento no lo tenían bien, no lo separaban, más bien lo unían, ¿no? O sea, concibían ese índice, vamos a llamarlo, por ejemplo, de la justicia, ajá, con la justicia, que son cosas muy, muy, muy distintas. Entonces, yo creo que yo digo, no digo que yo esté evolucionado, pero la idea de los pitagóricos faltaba evolucionar en ese sentido, ¿no? Ujú. Y fíjate, yo sí creo que los números, más bien que el universo, se puede relacionar con prácticamente todos los números, ¿no? Y lo que no se pueda relacionar con los números, entonces quiere decir que todavía no hemos llegado al conocimiento para poderlos relacionar. Uno de ellos que ahorita vemos son los fractales, que a través de algunas simulaciones en las computadoras quisieron hacer, por ejemplo, una cordillera y pues no podían, ¿no? Después de que metieron ahí la teoría de los fractales, las cordilleras ya parecen cordilleras, es lo que ahora se utiliza, según entiendo, para hacer esos ambientes virtuales, pues prácticamente pues ya aparecen, esas recreaciones ya aparecen en la naturaleza, ¿no? Ya aparece como si fuese real y no fuese algo virtual. Entonces, con esto quiero decir de que pues, yo también como que hay esa tendencia de pensar de que el universo está escrito en el lenguaje matemático. Digo, no que todos los números tienen algo que una entidad abstracta, pero sí que está escrito en ese lenguaje matemático. Ahí yo peco de eso. Sí, sí, estoy pensando sobre eso ya también, y yo creo más bien que nosotros, pues, como las matemáticas, pues es un lenguaje, ¿no?, de expresión, y entonces es el lenguaje en donde nosotros lo encasillamos o en donde nosotros queremos meter. O sea, nosotros podemos calcular lo que sea, o sea, lo que sea lo podemos calcular. Entonces, pues obviamente si lo vemos dentro de esa lógica, podemos calcular lo que nosotros queramos, y lo que nosotros se nos antoje, porque para eso podemos crear un sistema, una fórmula y lo vamos a hacer. Y tal vez, y siguiendo esa premisa, pues entonces sí, en algún momento vamos a poder sistematizar todo y hacerlo una maquinita, ¿no? Pero ese pensamiento me parece un poco peligroso cuando se pasa a la sociedad, ¿no? Como a cómo funcionamos, a cómo nos estructuramos, al comportamiento humano, ¿no? Que ya sabemos que es mucho más complejo que eso. Entonces, ahí es donde veo una de las problemáticas en donde puede pasar, reducir la naturaleza a una ecuación matemática. Porque, por ejemplo, digamos, ahorita pusimos el ejemplo del universo, ¿no? Bueno, voy a desarrollar la ecuación para poder, no sé, viajar a través de los agujeros negros. Ok. ¿Y por qué piensas que es una, no? Tal vez son así de millones, porque cada situación va a cambiar y cada una es única y especial, es como una tormenta, ¿no? Cada es única y especial y no se puede determinar ni siquiera, por ejemplo, en una casa estructuralmente, aunque tú calcules una casa para un sismo, si llega un sismo lo suficientemente fuerte, la va a tumbar, no importa que la hayas calculado ante ese sismo, ¿no? No podemos sistematizar la arquitectura, por ejemplo, en las matemáticas. O sea, y entonces pasándolos como a un aspecto social, digamos, de nivel económico o como, pues, niveles de pobreza, como que todo eso queriendo llevar todo ese razonamiento matemático a la naturaleza, siento que es donde hemos tenido muchos errores. Por eso a mí como que la idea de seguir por ahí, porque no me atrae demasiado, pues. Creo Sí, que las sí. matemáticas nos ayudan para algo, Ajá. pero al Sí. intentar explicar todo sobre eso, pues nos pasa lo de que los pitagóricos, pues. No, pero sí hay que distinguir el índice con la entidad abstracta. O sea, por ejemplo, si ya con esto sigues tú, Jorge Andujo,
Estadísticamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, algo para comer, supongamos un pollo rostizado, y estamos 4, ajá, entonces, si yo lo tengo, estadísticamente, cada quien tenemos un cuarto del pollo, ¿no? Pero pues realmente nada más lo tiene uno. Entonces, esa es la diferencia o sea, sí entiendo la diferencia, no hay que entender los números diferentes a la entidad abstracta, ¿no? Al concepto. Eso sí hay que tenerlo porque si no entraríamos en esa doctrina. Y ahora sí, Jorge Andujo y Mauricio, sigues y adelante. No, voy a decir algo rápido para que ya pueda comentar Mauricio lo que quiere. Pero sí, es básicamente con lo que han comentado Jorge y Arturo, de que, bueno, o sea, para relacionarlo un poquito con lo que les dije la sesión pasada, pues, y lo que ya se ha dicho aquí, ¿verdad? Es que, pues, el arque de Pitágoras, pues, son los números. Arque como origen y como estoiquio, ¿no? Como el elemento que conforma toda la naturaleza. Y como les platiqué la otra vez también, el profe nos pone como en las actividades, ya no nos pone como solo a resumir, sino hacer una crítica. Y a mí me pareció que la crítica o sea, cuando intenté acercarme a la crítica de Pitágoras me pareció difícil porque, o sea, sí es difícil o es muy potente, ¿no? La idea de que el universo o la realidad está regida pues por el lenguaje de las matemáticas, pero al final sí concuerdo más con Arturo en ese sentido de que no creo que el universo nos hable en el lenguaje de las matemáticas, sino que es nuestra construcción y que como tal, pues, por ejemplo, entre más nos acercamos a lo pequeño, como que más estamos batallando. O sea, el ejemplo que puse ahí es, por ejemplo, la imposibilidad actual de la física de conciliar la mecánica cuántica con la relatividad general, por ejemplo, de Einstein. Entonces ahí ya hay como una imposibilidad, ¿no? Como un tope hasta ahorita, en donde, no sé, se nos está diciendo como, ya sabes qué, hasta aquí está llegando tu límite de comprensión, de intentar racionalizar esto. Y es como yo abordé la crítica a Pitágoras, ¿no? En su arque de los números. Pero, o sea, sí está muy potente esa idea. De hecho, creo que Galileo Galilei, igual, como menciona Jorge, dice que la naturaleza es un libro abierto, escrito en caracteres matemáticos. Y que sea un libro abierto, o sea, es que nos está invitando a leerlo, ¿no? O sea, a revisarlo, lo cual va muy en contraposición como con el pensamiento de esa época, como de que pues no, o sea, que el conocimiento científico que va en contra de la religión y que solo lo que Dios nos quiera revelar, eso es lo que vamos a conocer, ¿no? En ese sentido, pues el pensamiento, digamos, el espíritu del tiempo era que la naturaleza era un libro cerrado y que solo Dios tenía la llave. Entonces Galileo Galilei en ese sentido se contrapone ahí. Y aparte dice que está escrito en caracteres matemáticos, ¿no? Entonces está diciendo que, digamos que las matemáticas, digo, la naturaleza nos habla a través de las matemáticas, no con los sonidos de las hojas, de los pajaritos, que a mí me gusta más esa idea, pero, pero, pero que son las matemáticas con los que nos hablan, ¿no? Gracias, Y eso es Jorge. todo. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Yo quiero puntualizar justamente en ese apartado de las matemáticas, que justamente, pues sí, no creo que haya, pues, una, pues, entidad más, pues, grande como lo de la justicia. Sin embargo, soy partidario de que las matemáticas sí, pues, justamente nos pueden decir varias cosas. Simplemente está, pues, el hecho de aprender a interpretarlas y justamente de cómo aprender a delimitar qué es lo que nos está diciendo eso. Retomando con lo de la cuántica y la relatividad, pues son dos campos pues semicontrarios que pues al querer solaparse, pues sí es un poco difícil pues unirlos. Sin embargo, pues actualmente hay pues cosas como se me ocurre, por ejemplo, la entropía, que es un tipo de ecuación matemática la cual te dice si una reacción va a ocurrir o no por sí misma. Por ejemplo, echarle ácido a agua, si adquiere valores negativos, eso quiere decir que pues se va a hacer un desmadre, va a calentarse, a soltar mucho humo, puede incluso hasta explotar, ¿no?
Otras cosas también como la estadística, por ejemplo, nos manejan datos concretos, por eso digo que hay que como que aprender un poco a delimitarlos, en los cuales pues la estadística nos puede decir incluso la cantidad de personas que podemos contagiar con esto del COVID, más o menos los metros, distancia, todo eso. Y con lo de los pájaros, si bien no nos puede hablar a través de pues, los pájaros o las ramas o cosas así, la estadística, por lo que sé, nos puede incluso decir hacia dónde va a volar más o menos un pajarito en cuestión a pues dirección, ya sabe, grados, todo eso, cosas de náutica que sinceramente no comprendo, y las fechas, ya sabe, por aquello de que las aves vuelan pues al sur en el invierno. Así que si bien creo que no, no tiene pues estas cosas de ser entidades más grandes, sí nos dicen cosas muy, muy puntuales, pero que sí son, pues, prácticamente infalibles, como esto de la entropía de las reacciones. Sí, sin duda, ese, por ejemplo, ese pensamiento también hizo que, por ejemplo, la gente se interesara más como, o sea, si tú tienes esa idea, no refiriéndote tú, no, a ti, sino como que el pitagórico, tú tienes esa idea de que todo el mundo funciona así, entonces dices, ok, entonces yo puedo calcular, digamos, cuánta agua o qué potencia necesito para mover estas cosas, y entonces empiezas la mente a trabajar y empiezas a crear máquinas, empiezas a crear pues artefactos, ¿no? Porque sabes que todo lo puedes calcular, porque ya alguien te dijo que sí lo podías, entonces por medio de esa geometría y cálculos tú puedes empezar a trabajar la mente y empezar a desarrollar herramientas, materiales y no, pues quiero que esta cosa golpee cada cierto tiempo, y haga un ritmo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, o sea, eso me imagino que siendo una persona de esa época y teniendo esas ideas, si te llegaron esas ideas es como que, bueno, entonces yo podría fabricar algo que me diera una respuesta a esto o sea, yo todo lo puedo sistematizar. Ok, sí, sí, sí se puede. Pues tenías unos güeyes que ya tenían ahí una secta, de unos güeyes que decían que sí, que todo funcionaba así, ¿no? Luego también, bueno, otra cosa que me pareció también interesante ahí es como que yo de repente varias de las ideas siento que van muy con el cristianismo, como, o sea, como que el cristianismo sí los agarró, así dijeron, mira, ellos me gustan y nos ayudan a fortalecer. Ya después, a lo mejor más adelante, si llegamos a Santo Tomás y eso, veremos a ver si es cierto o no, pero bueno, es ahorita como una intuición que tengo de que, por ejemplo, ellos decían, bueno, el universo ya está, ya es como es, Ajá. y pues nos lo explican todo, y pues bueno, a los cristianos les sirve porque es que el mundo es perfecto, porque lo hizo Dios. Y mira, hasta las matemáticas que les hicieron los humanos nos explican que el mundo es perfecto porque así es, porque es divino, porque lo hizo Dios, porque los números son divinos, ¿no? Pero ellos más bien decían, pues Dios es divino y hizo los humanos que hicieron los números. Luego la idea del alma, ¿no? Del alma inmortal, del alma que reencarna. O sea, como que hay varias ideas que ellos sí fácilmente pudieron haber tomado de los pitagóricos. Sí, añadiendo a eso, los pitagóricos no querían a Aristóteles porque Aristóteles los había criticado de forma contundente, principalmente algunas de sus ideas, porque precisamente no podían separar hace rato lo comenté, que ellos no describían al objeto, a la realidad, sino que ellos adaptaban a sus teorías, o más bien adaptaban la realidad a sus teorías, ¿no? Entonces, obviamente, Aristóteles pues, vio que eso no va en consonante a la búsqueda de la verdad y los criticó en ese sentido, precisamente porque estaban influidos por ese, vamos a llamarle pensamiento, que ahorita lo conocemos como cristiano, pero finalmente viene de mucho más atrás, ¿no? Ujú. Aquí tenía una duda, bueno, iba a presentar como un comentario, pero también una duda, no sé si ustedes lo tengan como más clara, pero bueno, o sea, en el libro, según lo que entendí, decían que, o sea, que aquí es donde está mi confusión, ¿no? Que concebían a los números como entidades físicas en sí. Entonces, o sea, aquí, por ejemplo, cuando se afirmaba, por ejemplo, que el número era el arque de las cosas,
o sea, se referían a una realidad material, ¿no? Entonces ahí es donde me confundía, porque pues yo dije, pues a lo mejor como algo de carácter formal, o sea, como algo pues abstracto, ¿no? Pues sí, o sea, chance sí, sí, pero como algo material, no, o sea, no entendí eso, o sea, cómo el número, o sea, cómo el número puede interpretarse como algo, como una entidad material, no me quedó claro eso. Lo que pasa es que nosotros estamos 2000 o más siglos, no sé cuántos siglos más, ahorita, bueno, tenemos más siglos que él, ¿no? Que ellos, y obviamente nuestro concepto de número ya es totalmente abstracto. No es que ellos no hayan tenido, ¿cómo se llama? O de alguna u otra forma, así lo entiendo, más bien no había llegado para ellos la separación de lo físico a lo que le llaman también sensible, de lo abstracto. Entonces, ellos su número era como decir la mesa que la podías tocar, es decir, que era sensible. Y entonces ya lo de el número abstracto se vino a entender pues mucho más adelante, ¿no? Hasta Platón es lo que es lo que iba a decir con su mundo de las ideas y su mundo como el material, ¿no? O sea, porque digamos que los números para Platón, según yo, están en el mundo de las ideas, ¿no? Y son, Sí. entonces, ahí es donde ya se llega como a la concepción del número como lo formal, pues como lo abstracto. Como lo Y, abstracto. y el comentario que tenía, que pues ya se dijo, creo, me parece, Ajá. pero es que, bueno, aquí lo tengo escrito como que Aristóteles pensaba que la doctrina pitagórica, bueno, esto no es sacado del libro, Ujú. pero que la doctrina pitagórica del número se basaba en los descubrimientos empíricos. Por ejemplo, el hecho de que los intervalos musicales puedan expresarse numéricamente, ¿no? Y que aquí dice que de hecho los pitagóricos consideran una gran importancia al estudio de la música, vista su relación con las matemáticas. Esta relación la pudieron ir ampliando al resto de objetos que constituyeron la realidad, descubriendo en el número la razón de todo lo real, lo que llevaría a convertirlo en el arque que ya venían discutiendo los milesios, ¿no? Este, y aquí pues creo que ya se dijo como la relación del número y la armonía, ¿no? Y todo eso, creo que lo dijo Arturo. Digo el número, de la música y la armonía. Y pues supongo que a ti también, Jorge, como entiendo que te gusta la música, ¿no? Que tocar la guitarra y así. Sí, sí, sí. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante esta idea, ¿no? Y de hecho, nuestro profe nos dijo de que los buenos músicos Ajá. son buenos matemáticos, porque, o sea, que la música es matemática pura en ese sentido. No sé si estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, el canto, no sé si sea necesariamente, o sea, bueno, ya estoy ahí metiendo una creencia, ¿no? Una opinión, pero sí, o sea, está muy interesante esa idea, pues a mí que me gusta mucho la música y sobre todo el canto y todo eso, pues me pareció muy interesante. Y Pues fíjate que, adelante, vas, Arturo. de cómo, bueno, yo lo que, bueno, como yo lo entendí, eh, como ellos decían que las cosas físicas, o sea, que los números, o sea, que creaban cosas físicas, porque ellos no diferenciaban entre la geometría y la aritmética, o sea, para ellos era, pues no había una diferencia en sí, pero ellos lo podían representar así, y está el ejercicio que estaba ahí, ¿no? Que era el punto, el 1 era el punto de partida, el 2, que son 2 puntos, hace una línea, el 3 ya hace una superficie, o sea, el 4, que son 4 puntos, ya hace pues sí, un plano completo. Y, y si tú vas añadiendo números, pues puedes llegar a hacer el volumen, ¿no? Porque, o sea, literal, o sea, hay ideas, ya ves que pues, ahí en el texto que ellos decían que, eso no me acuerdo porque ni siquiera lo apunté, porque no me llamó tanto la atención, pero decían que la Tierra salió de, no sé, de un cuadrágono, no sé, o sea, como que es esta, eh, pues esta idea de que las formas provienen de los números, y por eso comenté la idea de la sección áurea, de que, o sea, uno es la mitad del otro, mira, y justo busqué una imagen para explicar esto, mira, de la sección áurea y de cómo yo me imagino que ellos explicaban los números, ¿no? O cómo los números estaban en las cosas físicas.
Y es, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es una parte completa. Y luego esta, que es una parte igual, es el mismo cuadrado, o sea, está en proporción con todo el conjunto completo, ¿no? Y luego esa sección de aquí, pues es exactamente igual, o sea, como que es una cosa que se va escalando, pero todo pertenece a la misma forma grande que se va, pues, trasladando a diferentes tamaños, ¿no? Las columnas tienen esta proporción, luego esta parte tiene, digamos, una décima parte, una octava parte de todo el conjunto, pero entonces si tú esto lo podrías pasar a números, ¿no? Si yo pongo una medida aquí, pues me va a dar, una relación va a ser, digamos, esto es un octavo de esto y así, este es un tercio de esto, y entonces así es como los números pueden crear formas y cosas físicas. Eso es que ellos no diferenciaban la geometría literal, la geometría con la aritmética, que son números, que son cosas que en el aire, pues, que no están aterrizadas. Ellos, como yo entiendo, ellos concebían que era lo mismo. O sea, como que el número estaba dentro de eso. Es como que lo que yo entendí cuando leí. Oh, mira, qué interesante. Y en la música, ahora, el tema de la música, pues lo mismo, ¿no? Sabemos igual que pues hay octavas y se complementan, o sea, sí, pues la música sí sí son puras matemáticas, ¿no? Por ejemplo, hablar de trasladar, ¿no? Estás tocando en un tono y si quieres trasladarlo a otro tono, subirlo, es igual contar cuántos tonos son para llegar al otro, tan, 1, 2, 3, 4, 5 y llegas al otro. Ok, ya puedes tocar la canción un tono más arriba. Yo no sé exactamente solfear, que es ahí es donde yo creo que se ve más pero ellos tocan a tercios, tocan a cuartos, o sea, como que también las notas sí las pueden, digamos, sí, pues meterlas a las matemáticas, digamos. Y yo creo que ellos encontraron esto y dijeron, pues esto es divino, ¿no? Porque es un arte que está totalmente explicada con números. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a encontrar esa catarsis, ¿no? Esa búsqueda de la verdad, o esa liberación, esa purificación del alma. Pues a mí me trae mucho de la filosofía pitagórica esa intención de purificarse. Esa intención, como dice Hegel, es esa conciencia moral de la persona o de sí mismo. Es lo que más me atrajo de Pitágoras, y voy a hacer mi última aportación, porque ya llevamos, son las 9:19, y esta la hago de esta forma. Hablando de que luego no se podía distinguir qué sí le pertenecía al maestro Pitágoras y qué no, porque todo conocimiento de sus discípulos se le atribuye a Pitágoras, ¿no? Entonces Hegel dice, cuanto más confusos aparecen los pensamientos, más profundo se nos antoja el sentido que encierran. Lo importante es ahorrarse el esfuerzo más esencial, pero el más difícil de todos, que consiste en expresarse en conceptos precisos. Al inicio de la sesión le había dicho a Jorge que lo iba a relacionar con este pensamiento, porque el expresarse en conceptos precisos o más bien consiste en conocer bien nuestro lenguaje y el significado de cada una de las palabras, ¿no?, que estamos utilizando para poder armar esos conceptos precisos. Y Jorge, la primera vez cuando nos mostró acerca de la verdad, ahorita que nos puso la etimología de la palabra filosofía, pues precisamente está en esta idea de Hegel, ¿no?, de expresar conceptos de manera precisa. Esa sería mi última anotación. No sé si alguien quiera más o discutir algún tema adicional. Sí, pues a mí, bueno, igual como conclusión, creo que la idea que más me interesó a mí, o lo que más me gustó fue esta idea del alma. O sea, me gustó la idea de que el alma es una chispa del alma universal y también que nosotros podemos llegar a ese conocimiento divino por medio de la contemplación. O sea, que nos lleva siempre a una vida de aprendizaje, de conocimiento, de intentar aprender o comprender ese caos y ese orden, ese límite y lo ilimitado, tratar de entenderlos, conciliarlos para pues acercarte más a esa alma universal, ¿no?, que incita al conocimiento.
también dentro de esa misma parte del alma, pues me gusta la idea de esa alma cíclica, esa alma que reencarna en otras cosas y que también nos hace como estar, digamos, en armonía o, pues sí, tanto con los animales, primero con nuestros semejantes, luego con los animales y con las plantas, ¿no? Esas ideas son lo que más me gustó de ellos. Jorge, Mauricio. No, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Arturo. También es lo que más me gustó a mí de la filosofía pitagórica. Igual también pues reconozco como toda la potencia que tienen en sus, como en la vertiente científica matemática, ¿no? De la que mencioné al principio, pero sí su vertiente místico-religiosa está muy, muy interesante y siento que ha tenido mucha, mucha influencia como en toda la historia del pensamiento, esa idea. Era una religión, ¿no? Prácticamente, pero dale, Mauricio. ¿O te gusta más Alfredo? Ni te he preguntado. Mauricio está perfecto, gracias. Ah, perfecto. Pues sí, justamente reconozco también pues estos aportes en cuestión a lo que viene siendo el pensamiento. Sí, si bien algunas ideas pues estaban medio, voy a decirlo, fumadas, pues sí, prácticamente concuerdo aquello en que se pueden pues predecir varias cosas a través de lo que vienen siendo los números, tanto en el caos como en el orden del cosmos. Bueno, pues yo agradezco mucho su participación. Vamos a dejar de grabar y nos estamos viendo la próxima semana, que nada más voy a ver para que conozcamos quiénes son los que vamos a estudiar. Vamos a comentar y a estudiar y comentar. Vienen dos filósofos, que es Alcmeón de Crotona y Jenofantes de Colofón. Si no me falla la memoria, Aristóteles vivió en Crotona, ¿no? ¿O estoy ahí en un dato erróneo? A ver, estoy abriendo mi presentación, porque luego voy generando aquí unos mapitas. Sí, mira, ahí murió Pitágoras en Crotona, y justamente vamos a empezar a leer a Alcmeón de Crotona, donde precisamente murió Pitágoras, y a Genófanes de Colón, serían los siguientes. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.